Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hay algo en lo cual el Señor fue muy incomprendido por los hombres de su tiempo. No pudieron comprender que se sentase a la mesa con pecadores públicos, o que una mujer de mala vida llorase sus pecados y bañase con sus lágrimas los pies de Jesús. No podían entender su misericordia. Por eso el Señor dice, acudiendo a una frase del Antiguo Testamento, prefiero la misericordia al sacrificio. Y después va a decir en el Evangelio, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Y nos va a ofrecer también esta bellísima bienaventuranza que meditaremos hoy. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es una especie de compasión del corazón ante la miseria del prójimo. Evidentemente, es algo interior, es algo espiritual, no siempre se siente y muchas veces no se siente. Y sin embargo, puede ser una compasión y una misericordia auténticas, como Jesucristo, que dice el mismo Evangelio, sintió compasión porque eran como ovejas sin pastor. Esta compasión es provocada por una pobreza, por una dificultad, por una miseria del prójimo, ya sea miserias corporales como miserias espirituales. Y es por eso que después la tradición de la Iglesia nos va a presentar las obras de misericordia corporales y otras espirituales. Este es un buen momento para recordarlas, al menos enumerarlas. De alguna manera, la acción y el apostolado de la Iglesia se ve reflejado en estas obras de misericordia. En primer lugar, las obras de misericordia corporal. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar al enfermo, redimir al cautivo, enterrar a los muertos. ¿Cuántas acciones de los santos han tenido que ver con estas obras de misericordia? Porque sencillamente tomaron en serio las palabras de Jesús. El Señor dice que cuando Él venga por segunda vez en gloria y en poder, va a decir, vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Estos buenos hombres se van a sorprender, pero ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? Jesús les va a aclarar. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Por eso entonces la Iglesia se vuelca a estas obras de misericordia, porque ve a Cristo en los demás, ve un reflejo de ellos, y sabe que todo lo que hace por ese pobre, por ese enfermo, es por Cristo, por quien lo está haciendo. Y es por eso que, por ejemplo, San Alberto Hurtado, santo muy cercano a nosotros en el tiempo, acá también geográficamente, este gran santo chileno, que hizo obras extraordinarias de apostolado y de misericordia. Él cómo se dejaba conmover al ver a Cristo pobre y sufriente, debajo de los puentes, o como él mismo lo dice con palabras encendidas, tanto dolor que remediar, Cristo vaga por nuestras calles en la persona de tantos pobres dolientes, enfermos, desalojados de su mísero conventillo. Cristo acurrucado bajo los puentes en la persona de tantos niños que no tienen a quien llamar padre, que carecen desde hace muchos años del beso de una madre sobre su frente. Bajo los mesones de las pérgolas en que venden flores, en medio de las hojas secas que caen de los árboles, allí tienen que acurrucarse tantos pobres en los cuales vive Jesús. Cristo no tiene hogar. Después tenemos las obras de misericordia espiritual, que son rogar a Dios por vivos y difuntos, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, consolar al triste, corregir al que yerra,
perdonar las injurias, sufrir con paciencia las flaquezas de nuestros prójimos. Bien nos damos cuenta que son verdaderamente importantes estas obras de misericordia, que tienen que ver con una gran pobreza del prójimo, su ignorancia, su error, inclusive su pecado. Él libremente pecó y sin embargo ahora él es víctima de su propio pecado. Y por eso la Iglesia busca al pecador, busca a la oveja perdida, porque sabe que es el mal más grande que tiene el hombre. Es justamente lo que la Virgen de Fátima había revelado. El mal más grande del mundo no es la guerra, no es la pobreza, no son determinadas enfermedades, es el pecado y es la miseria del pecador. Es el mal más grande que azota al mundo, dijo la Virgen en Fátima, y mostrando su corazón coronado de espinas, pidió que los hombres no ofendieran más a su Hijo. Y es justamente la gran obra de misericordia, la obra de misericordia por excelencia de toda la historia, es la encarnación del Hijo de Dios. Estamos ahora en la novena del Verbo encarnado. Es la gran obra de misericordia de Dios, que se compadece del mal mayor, del pecado y de la muerte de los hombres, consecuencia de ese pecado, y se hace hombre justamente para sanarlo y para vivificarlo. Por eso entonces, inspirados en esa encarnación del Verbo, el Verbo que vino a buscar a la oveja perdida, también la Iglesia va detrás de las diversas ovejas perdidas, los hijos pródigos que se han ido para recuperarlos. Y el apóstol Santiago en la Escritura nos da esta promesa bellísima de que convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá la multitud de sus pecados. ¡Qué mejor negocio! Si lograse por la misericordia de Dios y por un poco de compasión de mi corazón ayudar a un pecador para que salga de su mala vida. Semejante promesa hace el apóstol, salvará su alma de la muerte. Hay algo especial donde tenemos que ejercer la misericordia y esta obra de misericordia espiritual, y es no solamente cuando hay que ir detrás del que está errando, sino también cuando ese que yerra a mí me ha ofendido. Es mi enemigo personal, o es la persona que habló mal de mí, o es la persona que de una u otra manera compitió conmigo o me hizo un daño. Me cuesta tanto ahí la caridad, me cuesta tanto el perdón. Y justamente Jesús dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian. San Agustín hace este comentario, cómo rezar el Padre Nuestro, decía él, y no pensar en estas palabras que decimos todos los días. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Todos dicen, perdona nuestras ofensas, comenta San Agustín, pero Dios les contestará, ¿por qué pides que cumpla yo lo que te prometí si tú no cumples lo que te mandé? ¿Qué prometí? Perdonar tus deudas. ¿Qué mandé? Que perdonaras a tus deudores. Entonces, es para tomar en serio esta bienaventuranza. Tengo que ser misericordioso justamente para alcanzar misericordia. Y el apóstol Santiago nuevamente viene en nuestra ayuda y nos dice con mucha fuerza que habrá un juicio sin misericordia para los que no ejercen misericordia. Se juega la vida de nuestra alma en esto, en el perdón cristiano. Pero podemos decir, hasta la salud de nuestra alma, nuestra salud mental. No se puede vivir presos y cautivos de rencores y resentimientos. Esta frase, no se puede vivir con resentimientos, la dijo hace unos 3 años una buena mujer en el sur de Argentina. Nada menos que en el juicio donde estaban condenando a un hombre que había matado a su hijo. Esta mujer levantó su mano, pidió permiso al juez para hablar y se acercó al hombre que había matado a su hijo. Y le dijo,
yo te pido perdón en nombre de mi hijo si es que él te hizo daño, pero también te perdono y te pido que aceptes este rosario. Lo abrazó y puso en su mano el Santo Rosario de la Virgen. Ella después explicó, no se puede vivir con resentimientos. Sentido común y sentido común espiritual. Una mujer sensata. Hace un tiempo leíamos un testimonio muy hermoso también de un profesional de Valía, el doctor Osvaldo Cuadro Moreno, que contaba de una paciente X que le había tocado atender. Esta mujer acudió a su consultorio con una dificultad muy grande. Tenía su mano derecha como rígida. Le habían hecho varios estudios. Clínicamente la mano estaba bien. No se sabía qué podía pasar. Así que después de hablar bastante con esta mujer, y acá reporto las palabras de Osvaldo Cuadro Moreno, la miramos a los ojos y la comprendimos muy bien. ¿Qué pasaba? Tenía un hijo único, al cual había sobreprotegido y lo había mal educado, digamos. Ese hijo había crecido y ahora era ingrato, era incorregible, la trataba mal. Esta mujer ahora volcaba todo su resentimiento contra ese hijo a quien no perdonaba y de alguna manera contra ella misma. Miraba su mano, esa mano derecha que tantas veces debería haber corregido y que había acariciado sobreprotectoramente. Ahora parecía ser ella la culpable de los males de esta mujer. Dice este profesional, parálisis autopunitiva, la mano que no había castigado antes y que quisiera castigar ahora. Cuando la mujer reconoció todo esto y cuando le ayudamos a comprender y perdonar a su hijo, no hicimos más que tomarle la mano con amor, elevar una sencilla plegaria al buen Dios y la mano volvió a su estado natural. Nuevamente, la libertad que puede venir a un alma, a un corazón, cuando logra perdonar. Y también cuando logra perdonarse en Dios, pero también perdonarse y no estar permanentemente reprochándose el pasado. Esto es bellísimo, no es tan sencillo. Alguno me podrá decir, Padre, yo tengo dificultades, yo quisiera perdonar, pero no puedo sacarme este resentimiento. Esta persona me hizo mucho daño. ¿Se entiende? Te comprendo perfectamente. Por eso no se trata de no sentir nada. Recuerden, sentir no es consentir. La moral cristiana nos dice esto. Si querés verificar si has perdonado a tu enemigo o si has perdonado al que te ha ofendido, se te pide esto. Esto es lo mínimo. No hacerle daño, no devolverle mal por mal. Primera cosa. Segunda cosa, estar dispuesto a, de vez en cuando al menos, a rezar por esa persona. O al menos a no rezarle en contra, como se dice. Esto ya es una gran cosa. Déjalo a Dios, que Él juzgue. Vos rezás por Él. Y tercer elemento para verificar el perdón, estar dispuesto. Si alguna vez a esta persona que me ha ofendido la veo moribunda o la veo desangrándose o la veo muerta de hambre, acercarle una pequeña ayuda, aunque me cueste, aunque parece que se me revuelve todo. Si estoy dispuesto a hacer eso, sustancialmente ya he perdonado. Entonces, aunque sigan esos sentimientos extraños, el alma está en paz, está tranquila. Y va a poder gozar de esta hermosa bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Firmes en la fe.